Iniciamos hoy un análisis a fondo de un texto que describe la era moderna como una revolución permanente. La idea es que los efectos de la revolución industrial no son para nada cosa del pasado. Son fuerzas vivas que siguen moldeando nuestro mundo de formas que a menudo ni siquiera percibimos. La fuente que vamos a analizar explora cómo ese periodo no solo cambió la manera en que producimos cosas, sino que lo redefinió todo. Nuestra relación con el planeta, con el tiempo, con la familia. Y nos mete de lleno en unas paradojas que son brutales. Por un lado, narra el ascenso de la humanidad a un poder casi divino sobre la naturaleza. Pero claro, al mismo tiempo nos muestra la factura de ese poder. Una degradación ecológica sin precedentes. Exacto. Y luego está la paradoja social que a mí me parece fascinante. Cómo la desintegración de estructuras milenarias, como la familia o la comunidad, ha coincidido con la era más pacífica de la historia. Es un contraste tremendo. Empecemos por el planeta, si te parece. Hay una imagen en el texto que es potentísima. Dice que la Tierra ha pasado de ser verde y azul a ser un centro comercial de hormigón y plástico. Uf, qué imagen. Y para que no suene a poesía, lo respalda con datos que, sinceramente, marean un poco. Si pusiéramos a los 7.000 millones de seres humanos en una balanza, nuestra masa combinada sería de unos 300 millones de toneladas. Que ya es una cifra difícil de imaginar. Pero es que ahora viene lo bueno. Si en esa misma balanza ponemos los animales que hemos domesticado para nuestro consumo, vacas, cerdos, gallinas, su masa asciende a 700 millones de toneladas. 700. Es más del doble que nosotros. Más del doble que toda la humanidad junta. Vamos, que hemos creado un planeta de ganado. Es que esa comparación te cambia la perspectiva por completo. Pero espera, que la cosa no acaba ahí. La masa de todos los grandes animales salvajes que quedan, desde ballenas y elefantes hasta osos y lobos, es de menos de 100 millones de toneladas. Menos de 100. Es increíble. Los ejemplos concretos son casi cómicos, si no fueran trágicos. Quedan unas 80.000 jirafas en el mundo. 80.000. Frente a 1.500 millones de vacas. O 200.000 lobos, los grandes depredadores de los cuentos, frente a 400 millones de perros domésticos. Hemos ganado la guerra por el planeta de forma, aplastante. Y aquí el texto introduce una distinción que me parece clave. A menudo se oye hablar del agotamiento de los recursos, pero el argumento aquí es que ese no es el principal problema. No. No. De hecho, la humanidad tiene hoy más recursos que nunca. El verdadero peligro, la verdadera herida, es la degradación ecológica, o sea, la destrucción de hábitats que lleva a la extinción masiva de otras formas de vida. Se argumenta que no estamos destruyendo la naturaleza, porque la naturaleza es indestructible, sino que la estamos cambiando. Pero cambio suena a una palabra muy neutra, ¿no? Lo que describen esas cifras es una aniquilación selectiva. Yo creo que es una provocación. Usa la palabra cambio para obligarnos a pensar a una escala geológica, y para ello utiliza una analogía potentísima: el asteroide que cayó hace 65 millones de años. ¿El de los dinosaurios? El mismo. Ese impacto fue un cataclismo. Aniquiló a los dinosaurios y a media vida en la Tierra. Pero no destruyó la naturaleza, sino que la cambió. Abrió el camino para que unos pequeños mamíferos que vivían aterrorizados, pues acabaran evolucionando hasta nosotros. Ya veo por dónde vas. La pregunta que deja en el aire es: ¿y si la humanidad es el nuevo asteroide? Quizás solo estamos despejando el tablero para los próximos amos del planeta. ¿Y quiénes serían esos sucesores? Pues se atreve a sugerir que, si provocáramos un apocalipsis nuclear, los supervivientes más probables, listos para heredar la Tierra, serían las ratas y las cucarachas. Madre mía. Organismos tenaces, adaptables, que saldrían de las ruinas para empezar su propio reinado. Es una imagen desoladora, pero te obliga a ver nuestro dominio desde otra perspectiva. Esta transformación del mundo físico es abrumadora, pero a mí lo que me parece aún más alucinante es cómo esta revolución nos cambió por dentro, y todo empezó con algo que hoy nos parece trivial: la hora. Totalmente. El texto describe el salto del tiempo cíclico y natural de la agricultura, regido por el sol y las estaciones, al tiempo lineal, preciso y universal de la industria. Es que antes de la industria la vida no se medía con un cronómetro. Un campesino sabía cuándo sembrar por el sol, pero la hora exacta le era indiferente, y el concepto del año en que vivía era algo abstracto, de eruditos. Sí, he leído eso. Si un viajero del tiempo apareciera en una aldea medieval y preguntara: ¿en qué año estamos?,
La gente se quedaría tan perpleja por la pregunta como por la extraña máquina del visitante. Y la imposición del reloj no fue un capricho. La fuente lo explica muy bien con el ejemplo de una fábrica de zapatos. A ver, En un taller medieval, cada artesano hacía un zapato entero. Si uno llegaba tarde, bueno, no pasaba nada grave. Pero en una cadena de montaje moderna... claro, un solo retraso lo paraliza todo. Exacto. Si el obrero que maneja la máquina 5 llega tarde, toda la línea de producción se para. La sincronización es indispensable. Y ese modelo de horario estricto se expandió como un virus. De las fábricas pasó a las escuelas, que empezaron a organizar el conocimiento en bloques de 50 minutos. Con un timbre. Con un timbre. De ahí a los hospitales, a las oficinas, a las tiendas. De repente, todo el mundo tenía que estar en un sitio concreto a una hora concreta. La historia de cómo se impuso una hora única a todo un país es fascinante. Ocurrió en Gran Bretaña, y los culpables fueron los trenes. Los trenes, claro. Antes, cada ciudad tenía su hora solar. Cuando en Londres eran las 12, en Liverpool podían ser las 12:20. Y no pasaba nada. Nadie le importaba, porque los viajes eran lentísimos. Pero con los ferrocarriles, ese caos de horarios se convirtió en un problema logístico y de seguridad. El momento clave llega en 1847. Las compañías de trenes, hartas del lío, se ponen de acuerdo y decidan sincronizar todos sus horarios con el del observatorio de Greenwich. Una decisión privada, puramente comercial. Pero que tuvo unas consecuencias enormes. Finalmente, en 1880, el gobierno británico lo convierte en ley. Y es la primera vez en la historia que una nación entera abandona el sol como referencia y obliga a sus ciudadanos a vivir según el tic-tac de un reloj artificial. Y ese fue el comienzo. De ahí surgieron las zonas horarias y la red global que hoy nos parece normal. Y los medios de comunicación, como la radio, se convirtieron en los principales evangelistas del horario. Hay una anécdota increíble sobre el Big Ben durante la Segunda Guerra Mundial. La BBC emitía sus campanadas en directo a toda Europa como un símbolo, el mágico sonido de la libertad. Sí. Lo que no sabían es que unos físicos alemanes muy listos estaban escuchando. Y se dieron cuenta de que el tono de la campana variaba mínimamente según la temperatura. No me digas. ¿Podían saber el tiempo que hacía en Londres solo escuchando las campanadas? Exactamente. Analizando esas microvariaciones podían deducir las condiciones meteorológicas una información de oro para planificar los bombardeos de la Luftwaffe. ¡Qué historia! Cuando el espionaje británico lo descubrió, se llevaron un susto de muerte y sustituyeron la emisión en directo por una grabación. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona esto. Y nos lleva al punto final, la omnipresencia del reloj. La conclusión es asombrosa. Una familia de clase media hoy tiene en casa más relojes que todos los habitantes de un país medieval juntos. Es que si te pones a pensarlo, el despertador, el móvil, el ordenador, el microondas, el coche... Es literalmente imposible no saber qué hora es. Estamos atrapados en la red del tiempo industrial. Y si la gestión del tiempo fue una revolución, el siguiente punto es, según el texto, el cambio social más trascendental de todos. El colapso de la familia y la comunidad local, y su reemplazo por dos nuevas superpotencias, el Estado y el mercado. Es que antes de la era industrial, la familia no era solo un refugio emocional, era una unidad económica y de supervivencia. Era tu sistema de bienestar, tu seguro de salud, tu escuela, tu banco. Y tu policía, incluso. Si te ponías enfermo, tu familia te cuidaba. Si perdías la cosecha, tus parientes te alimentaban. Y cuando la familia no llegaba, ahí estaba la comunidad local. Que funcionaba, como dice el texto, con una economía de favores. Eso es, no era una transacción de mercado. Ayudabas a tu vecino a construir su granero, sabiendo que cuando tú lo necesitaras, él te devolvería el favor. Mientras tanto, el Estado, ya fuera un reino o un imperio, era una entidad lejana. Muy lejana. Se dedicaba a cobrar impuestos y a reclutar soldados, pero poco más. Carecía de los medios para gestionar la sanidad, la educación o la justicia a nivel local. Pero con la revolución industrial, el Estado y el mercado empiezan a acumular un poder inmenso. Y desde esa posición ven a las familias y comunidades tradicionales como un obstáculo. Claro, no querían que los ancianos del pueblo decidieran sobre la vida de los jóvenes. Querían individuos, mano de obra móvil y consumidores leales. Y para conseguirlo, le hicieron a la gente lo que el texto llama una oferta que no podían rechazar. Una oferta irresistible. Suena casi mafioso, ¿verdad? Un poco sí. La pregunta es si fue una liberación o más bien una demolición calculada de las estructuras sociales. Esa es la gran pregunta. La oferta, en esencia, fue esta. Sé un individuo.
Cásate con quien ames, no con quien decida tu familia. Trabaja en lo que te apasione, no en el campo de tu padre. Abandona la tiranía de la comunidad. ¿Y a cambio? A cambio, nosotros, el Estado y el mercado, nos ocuparemos de ti. Y nos ocuparemos de todo. El mercado te dará un salario, un seguro y una pensión. El Estado te dará educación para tus hijos, sanidad, policía para protegerte. Y esto nos lleva a una paradoja brutal. El individuo moderno, que a menudo se ve a sí mismo como un rebelde contra el sistema, en realidad solo puede existir gracias al Estado y al mercado. Son nuestros verdaderos padres, por así decirlo. Totalmente. Sin la policía, la sanidad pública, la educación universal o el mercado laboral, la idea del individuo libre se desmorona. Hay un esquema en la fuente que lo visualiza perfectamente. Describe dos ciclos. El círculo premoderno, familias y comunidades fuertes crean un Estado y un mercado débiles, lo que refuerza la dependencia del individuo de su familia. Y el círculo moderno es el inverso. Un Estado y un mercado fuertes debilitan a las familias y comunidades, lo que crea individuos liberados, pero que en realidad son totalmente dependientes de esas macroestructuras. El precio de esa liberación es una profunda sensación de alienación. Hemos cambiado la calidez, a veces asfixiante, de la comunidad por la fría eficiencia de sistemas impersonales. Y la familia, ha quedado reducida a su núcleo emocional. Entonces, si hemos perdido esa conexión íntima, ¿cómo llenamos ese vacío emocional? La respuesta que se propone es la de las comunidades imaginadas. Exacto. El Estado y el mercado no solo destruyeron las viejas comunidades, crearon otras nuevas, artificiales. El Estado inventó la nación y el mercado inventó la tribu de consumidores. Tribus de consumidores. Sí, son comunidades formadas por millones de extraños que nunca se conocerán, pero que se sienten unidos por una identidad compartida que solo existe en su imaginación. La nación alemana, por ejemplo. Ya. Un habitante de Múnich nunca conocerá a los 80 millones de alemanes, pero se siente parte de una familia nacional. Y lo mismo pasa con las tribus de consumo. Los fans de un equipo de fútbol, los seguidores de una estrella del pop, los veganos. Se sienten conectados por lo que compran o por las ideas que consumen. Y aunque sean imaginarias, su poder para movilizar a la gente es inmenso. Y ahora llegamos al que quizás sea el giro más inesperado de todo. La consecuencia más sorprendente de la era moderna es un nivel de paz sin precedentes. Es una afirmación muy fuerte, sí. Pero los datos la respaldan. Pensemos en el año 2002, en plena guerra contra el terror. Ese año murieron unas 172,000 personas en guerras. En el mismo año, los muertos por crímenes violentos, asesinatos, atracos, fueron 569,000. Ambas cifras son terribles, pero la que te obliga a detenerte es la siguiente. En 2002, 873,000 personas se suicidaron. Es una estadística demoledora. Significa que hoy es mucho más probable que un ser humano muera por su propia mano que a manos de un soldado, enemigo, un terrorista o un criminal. Esa es la gran y trágica contradicción de nuestra paz. Y el texto explora por qué hemos llegado aquí. Propone 4 razones. La primera es obvia. El coste de la guerra se ha disparado. Las armas nucleares convirtieron la guerra total en un suicidio colectivo. La segunda es que, al mismo tiempo, los beneficios de la guerra bajaban. Históricamente, la riqueza eran recursos físicos, tierras, minas de oro. Cosas que podías conquistar. Exacto. Pero hoy, la principal fuente de riqueza es el conocimiento, el capital humano. ¿De qué le serviría a un país invadir Silicon Valley? La riqueza está en la mente de los ingenieros, que se habrían ido. Claro, no puedes saquear un algoritmo. La tercera razón es que la paz se ha vuelto más lucrativa que nunca. El comercio global depende de la estabilidad. A China le interesa mucho más venderle productos a Estados Unidos que bombardearlo. Y la cuarta, que a mí me parece la más profunda, es un cambio cultural. Por primera vez en la historia, las élites globales consideran casi de forma unánime que la guerra es un mal evitable, no una herramienta inevitable o incluso gloriosa. Y estos 4 factores crean lo que se llama un circuito recurrente positivo. La amenaza nuclear fomenta el pacifismo permite que florezca el comercio, y el comercio aumenta los beneficios de la paz y los costes de la guerra. Y todo se refuerza a sí mismo. Exacto. Y en la práctica, ha creado una especie de imperio global informal que impone la paz en casi todo el planeta, porque una guerra a gran escala nos perjudicaría a todos. El recorrido que hemos hecho es vertiginoso.
Desde remodelar los ecosistemas del planeta y someter a toda la humanidad a la tiranía del reloj, hasta disolver la familia para, sorprendentemente, acabar en la era más pacífica de la historia. Me viene a la mente la cita de Dickens sobre la Revolución Francesa, que aquí se aplica a toda la era moderna. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Esa es la idea final. Nuestra época es, simultáneamente, la más opresiva y destructiva, con las guerras mundiales y los genocidios como prueba, y al mismo tiempo, la más segura y tranquila que la humanidad ha conocido. Vivimos en esa contradicción. Y para cerrar, queremos dejar una última reflexión, una cita directa de la fuente, para que cada cual la medite. Nos encontramos en el umbral tanto del cielo como del infierno, moviéndonos nerviosamente entre el portal de uno y la antesala del otro. La historia todavía no ha decidido nuestro destino, y una serie de coincidencias todavía puede enviarnos en cualquiera de las dos direcciones.